amigos, solo quería saludar, estoy pendiente de las noticias con los grandes operativos de ayer en Mérida. Quería saber el balance en el día de hoy, si el Táchira fue también ampliamente agredida. Entonces me ponía al tanto por el canal, ¿no? Y las informaciones son cada vez menos frecuentes de los medios venezolanos, y entonces queda solo la emisora de ustedes tiene como fuente de información privilegiada. Muchas gracias y buenas noches. Es que no es un problema de esperanzas más o esperanzas menos. Hay que trabajar con certezas políticas. La certeza política fundamental es que es un gobierno que se cae a pedazos por la corrupción interna y por la ofensiva contra las condiciones de vida de la población, a la que trata de condenar por todos los medios posibles con represión e ilegalidades, como esta última, por ejemplo, que decreta ayer que toda manifestación es ilegal por definición. Y la respuesta ha sido una gran manifestación en la propia Caracas, en las narices de los que resolvieron eso. El otro problema muy fuerte que tenemos es de la propia acción nuestra, de la oposición, esa MUD que no hace sino tramar con el gobierno las grandes corrupciones. Yo quería conocer de ustedes cómo está el ambiente para lo que es la trampa más importante que tiene el régimen en mente, que es la realización de unas elecciones. Bueno, las fotos que han salido tienen amplia difusión y eso es una muestra fehaciente de dos cosas. Una, que está entrando en la batalla una especie de relevo de muchachos más jóvenes que están impactados por la lucha de los muchachos con más edad. Esto es algo que ya aprendió en la juventud en general, y el gobierno, por supuesto, arremete con fuerza para tratar de generar un pánico entre los padres que lleven pues a sus hijos a la comprensión de que no deben salir. Esto será cada vez más grave, las violaciones, y cada vez más importante la resistencia. No pueden desanimarse en momentos en que ya el país entero ha comprendido la inviabilidad de este gobierno, y es solo cuestión de tiempo, de semanas quizás, como todo este sistema colapse. Pero lo primero que hay que entender es que hay que hacer colapsar la política de diálogo del gobierno con sus asociados de la MUD, y que tienen las elecciones del Táchira una fuerte, digamos, expresión de lo que es una capitulación política. Nosotros no podemos estar de acuerdo con esas elecciones porque son la mugre colaboracionista en la cual lamentablemente ha caído la dirección de la MUD e incluso las personas allegadas al anterior alcalde, que para nosotros sigue siendo el alcalde y no ha debido prestarse la maniobra de buscar ser sustituido por su propia esposa en esas elecciones en el Táchira. De manera que a ustedes les toca la gran tarea de derrotar al gobierno en su plan inmediato, que es hacer aceptar esas elecciones como legítimas, cuando todo indica que fue una ardid, una maniobra para reventar la vanguardia del Táchira y el pueblo de San Cristóbal en particular. Entonces mi opinión es que la lucha va a acentuarse, los jovencitos están entrando en la pelea y el gobierno tratará de acentuar aún más la represión. El arsenal jurídico que le da su propia corte, que es un puño de payasos al servicio de las más puros intereses del gobierno, no va a evitar que las protestas sigan, y San Cristóbal va a... Lo importante es recordar los hechos históricos tal como ocurrieron para ver si dan o no una lección histórica. La gente impuso la abstención. Fue una gran corriente nacional que impuso la abstención. Y los partidos solo se plegaron a ella cuando vieron que iban a ser un soberano ridículo si votaban. Eso es un hecho comprobable. La corriente nacional ultramayoritaria de la población era abstenerse.
Confiaban en que una vez que se abstuvieran y deslegitimaran el poder legislativo de la Asamblea Nacional, la oposición, aprovechando ese enorme prestigio de imponerle una derrota al régimen por la vía de burlarse de sus elecciones parlamentarias, iba a asumir una posición beligerante contra el régimen. Pero no hicieron eso. Hicieron exactamente lo contrario, adaptarse al régimen y pasar llorando los 8 siguientes por no haber tenido sus cambures en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, ir o no ir, mire usted la consecuencia que tiene. ¿De qué sirve que estén allí la gente que está allí? Ponen sus asentaderas en su curul, 9/10 parte de los que están allí ni siquiera son conocidos por haber pronunciado ni un minuto, ganan un buen sueldo, se pasean como los diputados del pueblo, y yo no he visto vaina más inútil que esa bancada. Y los pocos que dan la batalla los coñacean y les quitan incluso la inmunidad parlamentaria. Entonces, ¿me puede usted explicar para qué servía estar en esa Asamblea Nacional si aquella vez había la mayoría de la población había estado en contra? Lo que la gente quería es que tumbaran el gobierno, la oposición. Entonces ahora viene la historia de que cedemos el espacio. Bueno, esa es una opinión respetable. Pero ¿cómo gana usted todos los espacios? ¿Cómo gana usted la silla de Miraflores? Todo. Las gobernaciones, todas las alcaldías, todo el Estado, el Banco Central, el Ejército. ¿Cómo logra usted controlar de nuevo el Estado venezolano para que sea democrático? ¿Usted cree que es entonces defendiendo una alcaldía con la mujer del que se llevan preso ilegalmente y su ciudad no sale a defenderlo, que es el único alcalde que debe existir en San Cristóbal, es el que está preso y el gobierno se burla de ustedes imponiendo unas elecciones habiendo destituido al alcalde legal de San Cristóbal? Yo sinceramente no fuera a votar, pero la gente dice hay que conservar los espacios. Bueno, le participo que tenemos 13 años conservando espacios y perdiendo cada vez más. Con cada vez más votos tenemos cada vez menos espacio, porque se las ingenian los famosos electos para hacer una pandilla de gallinas allá, los de Caracas sobre todo. Yo sigo sin entender cuál es el beneficio que pueda tener ganar la alcaldía de San Cristóbal, cuando lo que deberíamos hacer es impedir que un alcalde que no sea Ceballos sea el alcalde de San Cristóbal. Pero eso es otra discusión, ustedes tienen que hacerla soberanamente, deberían poder discutir en Táchira qué es lo que van a hacer, y lo importante es que lo que hagan, lo hagan en unidad, aunque deseen o aunque se obliguen ustedes mismos a ir a votar. Ojalá sea una decisión de grandes mayorías y no de una decisión de minorías. Porque el problema no es quien le ponga más hígado a la cosa, ni más calentera. El problema es quien le ponga más seso a la política para derrotar al gobierno. Y el rechazar al gobierno, el rechazarle la tropelía de tener al alcalde de San Cristóbal preso, es un aprendizaje inigualable que quizás San Cristóbal y Táchira deba hacer antes de entender que para ganar el poder y derrotar el poder central debe poder derrotarlo en su propia ciudad. Unos dicen que es yendo a elecciones. Bueno, elijan la nueva alcalde. La nueva alcalde, bueno, ¿qué hará? Bueno, administrará unos reales allí, mandará a recoger la basura, qué sé yo, y el gobierno volverá a decirle que tiene que reprimir y limpiar las barricadas, etc. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a mandar al cipote al alcalde también? ¿O van a resistir para defenderla como no se defendió al alcalde, este muchacho que se fue para Caracas, no sé a qué carajo, a esa reunión?
Entonces las cosas son duras de decir a veces, pero la verdadera discusión política está por hacerse en el Táchira. ¿Cuál es el balance que tienen de la MUD? ¿Cuál es el balance que tienen de esa alcaldía eliminada por el gobierno? Y que ustedes se conforman con volver a poner a otra persona allí, que la verdad que no sé qué papel puede jugar, salvo el de portarse muy bien, porque si no les vainan peor que el marido. Bueno, no sé, yo hubiera preferido no opinar sobre estas cosas que deben opinar en La Vanguardia y los amigos de San Cristóbal, pero ya que me dicen que me piden que opino, yo opino. Bueno, muchas gracias por oírme, ¿eh? Chao. Las protestas las hace violentas el gobierno cuando las reprime. Si nosotros pudiéramos manifestar siempre pacíficamente es lo ideal, porque así mucha gente se incorpora. El gobierno es el que provoca la violencia en las calles, con sus cuerpos de birro, con sus policías, con sus sádicos sueltos, con sus colectivos, los del Alzheimer, disparando a matar. Siempre el Estado, digamos, de opresores políticos, de los criminales estos que gobiernan, son los que desatan la violencia. Yo creo inevitable que el país se va a encontrar en una situación de tener que ir a la autodefensa. Pero esas son palabras mayores, eso no se discute por una radio, ni se dan las facilidades al gobierno de que conozca cuál es el verdadero plan que uno pueda tener una vez que ellos han agotado las fuerzas de la expresión pública de las manifestaciones, porque quizás anden buscando precisamente que uno les responda en su terreno de una respuesta armada muy desigual, por cierto, porque el gobierno tiene un aparato gigantesco para reprimirte y liquidarte. Ahora bien, las armas están en manos de las Fuerzas Armadas. El problema de violencia o no violencia es un problema político. Nosotros deberíamos ser capaces de mover millones para exigir a las Fuerzas Armadas que saque a ese gobierno de landros y títeres del gobierno cubano del poder. Hay muchos militares que están esperando esas manifestaciones, pero al contrario de lo que quisieran oír, se les dice desde el candidatico este imbécil Capriles que cuidado que los militares no se metan. El Ramo dice que todos los golpes son malos, que los golpes militares son malos. Se le olvida que maldirige un partido que fundó Rómulo Betancourt, que dio el primer golpe cívico-militar de la historia contemporánea y que nos permitió el año 45 usufructuar de la primera democracia popular del país. Se le olvida que los años de los 40 años de democracia son hijos directos, y ahí hay que reivindicar la historia real. Bueno, como ustedes podrán apreciar, estas cosas no se pueden discutir cuando se puede interrumpir ese tipo de informaciones que quiere dar urgente el amigo, ¿no? Entonces, les decía que los propios 40 años de democracia salieron no del 23 de enero con la huelga que celebraba que Pérez Jiménez se había ido en la madrugada. En realidad el 23 de enero resulta, mis amigos, de la quiebra de la unidad militar desde el 1 de enero, cuando se insurrecciona la aviación con Martín Parada, y hay toda clase de rumores y de refriegas al interior de los cuarteles cuando Hugo Trejo y otros militares se manifestaban internamente en su descontento contra la dictadura perejimenista. Pérez Jiménez mandó afuera del país, por petición de sectores militares importantes, a Pedro Estrada y a Ballén y Yalán, los dos más connotados esbirros del gobierno de la dictadura, y él mismo se fue el 23 de enero en la madrugada cuando trataba que las Fuerzas Armadas ya no le eran fieles. Entonces, bien, informados que pasaron las patrullas por la Rotaria. Eso, pasaron las patrullas por la Rotaria. Bien, entonces los movimientos militares del 58 originaron la quiebra de la dictadura y originaron la, digamos, postura
celebratoria insurreccional del 23 de enero, porque ya había derrotado a Pérez Jiménez las pequeñas huelgas y los movimientos y sobre todo las protestas estudiantiles que empezaron el 21 de enero. Esa es la historia venezolana. Después inventan otras cosas. Entonces necesitamos a las Fuerzas Armadas fracturadas, necesitamos al ejército fracturado, porque los altos mandos son de los cubanos, los altos mandos sirven a este gobierno de malandros y de títeres de Cuba. Entonces por eso es que hay que trabajar. Desde las grandes luchas políticas hay que pedirle a las Fuerzas Armadas que cese su apoyo a este gobierno títere. Y eso es una causa muy popular al interior de la Fuerza Armada. Esa unidad con la Fuerza Armada hay que procurarla, hay que procurarla, hay que pelear. Hay que defender las manifestaciones de la violencia de la Guardia Nacional y hay que incluso levantar consignas ofensivas, no ofensiva, sino de ofensiva, para señalar que estamos por la disolución de la Guardia Nacional, por la eliminación de sus cuerpos de birros y matones, de sádicos, eso que le bailan encima a una persona indefensa, eso que le caen a cascazos a una mujer, eso que agarran a esos adolescentes, se los llevan aterrorizados, esos hijos de puta que le pegan patadas a un hombre inerme en la calle, tendido largo a largo, y aún así lo patean. Esas son cosas, amigos, que debemos difundirlas hasta el cansancio y exigir el castigo de los culpables. Pero sobre todo tenemos que exigir que esa mierda de Guardia Nacional tiene que ser disuelta como cuerpo, porque representa lo antinacional, representa un cuerpo especial de cubanos del Partido Comunista Cubano, que vino aquí a enseñar esas tácticas de represión violenta para impedir que el pueblo siga en la marcha hacia su emancipación. Son muchas consideraciones las que hay que hacer sobre una táctica electoral sencilla, pero la pregunta que yo les hago es, una vez que terminen las elecciones y gane la esposa del alcalde, que no debe estar preso, sino liberado por la fuerza del pueblo de San Cristóbal, ¿ustedes creen que entonces se va a modificar positivamente la situación porque la señora gane? Yo creo que sigue todo igual. Algunos resolverán su problema económico con los presupuestos de las alcaldías. En realidad nunca he visto que, incluso en el propio Táchira, hubo un gobernador allí que fue gobernador de oposición, y la verdad que no sé para qué sirvió. Entonces el problema es mucho más de fondo que unas elecciones para poner a alguien en un cambur allí. El problema es, ¿cuál es la política de la vanguardia del Táchira para ayudar a la emancipación de toda Venezuela? Y no es para conservar el puesto de la alcaldía, sino para tener todos los puestos del Estado venezolano al servicio de los venezolanos en democracia, para tener todos los puestos del país ganados y defendidos para la democracia, y no esta guerrita, digamos, local para conservar la finanza de no sé quién. Bueno, mis amigos, pero esta es una cosa que tienen ustedes que conversar y decidir entre ustedes. Yo me limito a dar mi opinión, la tengo, me la piden, la doy, si no me la piden, no la doy, pero esa es mi posición sobre este tema. Muchas gracias por oírme. Si se toma a nivel internacional y los juristas nacionales toman como bandera la partida de nacimiento de Maduro, ¿qué ha pasado con eso? Eso es evidente. Eso es un tema crucial, pero no es un problema de juristas, es un problema del pueblo que escupa sobre la figura del presidente. Es el problema de exigir de la Fuerza Armada sacar de la presidencia a un impostor, a alguien que no tiene mérito para ser presidente, ni siquiera su acta de nacimiento. Pero cuando usted dirige la lucha solo sobre la bendita partida de nacimiento, usted dirige la lucha solo al tema de la partida de nacimiento, se olvida que el problema central es que es un títere del gobierno cubano.
lo central sigue siendo sacar a los cubanos, sacar a su cucuteño que tienen allí en la presidencia y echar a los cubanos de la dirección del país. Entonces, es muy mal consejo, digamos, que uno agarre una manía, a no ser que sea la gran manía, y la gran manía es que estamos dominados por cubas, donde lo de que sea cucuteño o no, y que es cucuteño, queda subordinado al hecho de que debemos expulsar la dirección cubana del país, y la Rusia y Bielorrusia, iraníes. Este es un bochinche de mafia. Venezuela está dirigida por narcotraficantes notorios, por el GAN, ¿cómo se llama? El cartel de los soles, mis amigos. Eso es tan o más grave que la partida de nacimiento de este loco, que siendo cucuteño lo tienen allí precisamente para tenernos a nosotros en el plan. Bueno, mire, esta noticia que usted relata sobre la dar de baja a un buen número de militares puede ser exactamente una maniobra en curso para desalojar toda persona dudosa. Las Fuerzas Armadas están sometidas de hace años a un control estricto de los que puedan ser focas, aplaudidoras del gobierno, los que son, digamos, usados desde hace años y años como soporte político, los que han sido los más abyectos y serviles para promover a esos y dejar atrás a los que sean algo críticos o que no se pronuncien por el gobierno a favor. O sea, hay una especie de destrucción masiva de las Fuerzas Armadas de todos estos años. Eso es lo que lleva a la conclusión a personas conocedoras del tema, como el almirante Carratú, a imaginar que lo que viene es un proceso de desobediencia. O sea, el pueblo alzado contra el gobierno va a tener que apelar a la Fuerza Armada y se va a conseguir que miles de oficiales de baja graduación no van a aceptar las órdenes de reprimir. Por lo menos eso es lo evidente que puede suceder. No esperen ningún movimiento a favor de generales ni de coroneles. Los altos mandos están totalmente corrompidos y en manos del madurismo, solo que están aislados de sus propias tropas y de sus propios mandos medios y bajos. Es muy poco lo que puede hacer un general jalándole al gobierno, pero no pudiendo imponer su disciplina para hacer matar estudiantes y pobladores pacíficos en una manifestación. Eso va a terminar estallando. Solo hay que mantener las consignas de movilización. Cuando el gobierno quiere impedir las movilizaciones, declarándolas todas ilegales, lo que busca es tratar de evitar que se llegue a una situación crítica con las propias Fuerzas Armadas. Pero es que además abre la negociación esta con los malandrines estos de la MUD, que buscarán por todos los medios algunos privilegios que cambien, digamos, nos vendan el alma al diablo por tratar de ganar ellos alguna prebenda. Se sabe, por ejemplo, que es un hecho que la MUD pide a Estados Unidos que no aplique sanciones, porque, bueno, eso estorba el diálogo que ya se ha iniciado, y el bendito diálogo fue una excusa precisamente para desmontar parte importante de la gran campaña que había contra el gobierno Maduro a nivel mundial. Hoy por hoy, digamos, un adversario casi tan importante como el gobierno es estos lacayos de la oposición que buscan la manera de protegerle a Maduro su presidencia hasta el 2019. Y eso incluye candidatos eternos que dicen que no se puede salir de las vías institucionales. Eso tiene muchos sectores favorables a esa estupidez, a esa idiotez política de que no se puede pues tener vías no institucionales sino constitucionales. Así estamos, mi amigo, tenemos esa cagada de dirección de la MUD y entonces, bueno, tendremos que ver cómo vamos a desalojarle por la vía de la irreverencia nacional, de la desobediencia nacional a sus propias consignas. Esa MUD había la excelente oportunidad, por ejemplo, en no hacerle caso sobre las elecciones de San Cristóbal y San Diego, para que la gente la conocemos menos de lo que la conoce la MUD, y la gente como que prefiere, según la MUD, volver a bajar la cabeza y volver a postrarse, volver a arrodillarse
para defender una alcaldía, cuando la manera lógica de defenderla era impedir que el alcalde lo destituyan, era volar en pedazos la política según la cual debemos siempre resignarnos y aceptar el plan del gobierno y no imponer el plan de la gente insurrecta. Pero, les repito, esta es una discusión que deben ustedes hacer y decidir en el Táchira. Sobre la cuestión de Maduro, colombiano o no colombiano, para mí es una cuestión que no viene del exterior. La solución es de las propias Fuerzas Armadas y del propio pueblo venezolano, que algún día tendremos que reunir las fuerzas para sacar a este loco de ahí. En cuanto a que podamos ganar esta insurrección sin el apoyo de una fuerte base militar, yo no la veo posible. Por eso hay que hacer el trabajo militar, hay que defender, digamos, la consigna de que tenemos que marchar a una junta cívico-militar de un gobierno de transición que reponga los derechos ciudadanos y abra el cauce a una redemocratización del país, reconstruyendo la República de Venezuela. Yo les había propuesto incluso que el Táchira debía tener como consigna separarse del Estado madurista, pero para eso tienen que tener una posición muy radical la población. Si la población no quiere hacer esa posición radical, ¿y qué podemos hacer? Esperar que la entiendan. Esperar que más hambre, más represión, más desarticulación, más crisis, más parálisis del Estado, para que la gente entienda que esta gente vino para quedarse y hacernos esclavos, y que si no queremos ser esclavos tenemos que rebelarnos. ¿No quieren rebelarse ahora? Bueno, yo estoy aquí escuchando, yo me conecté para escuchar sobre todo. No sé, opinen ustedes, yo he opinado bastante ya.